La incredulidad asombrosa. En el capítulo 6 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, en los versículos 5 y 6, habla acerca de una situación especial, algo dentro de todo lo especial que pasó en la vida de Jesucristo. Esta es una situación muy peculiar, porque Jesús había regresado a su tierra, había regresado a su ciudad, a su pueblo, y dice la Biblia que no pudo hacer ahí muchos milagros por la incredulidad de la gente. Fíjese bien, su propia gente, las propias personas de su ciudad, donde él había nacido, donde él se había criado, fueron personas que en algún momento no creyeron en él. Aún sus propios hermanos habían creído en él. Y en ese pasaje de Marcos capítulo 6 y verso 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad es una fuerza poderosa y devastadora en la vida de las personas, no solo en la tierra, sino que también una fuerza poderosa y devastadora en la vida eterna de las personas. La incredulidad, a las palabras de Jesucristo endurecen el corazón, y su resultado es morir en pecados. Juan 8:24, Jesús les hace una referencia y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta? Que la incredulidad conduce a las personas al pecado y a la muerte. Anteriormente, Jesús fíjense que es interesante y tan importante leer las Escrituras, porque este acto de la visita de Jesús a su pueblo se dio posteriormente a un momento en el cual Jesús había calmado una violenta tormenta en el lago de Galilea. En Marcos 4:35 y 41 al 41 usted va a leer que Jesús había calmado una tormenta violenta. Y la frase que Jesús usó fue: calla, enmudece, y dice que al instante la tormenta cesó. Esto ya lo sabían todos, ya esta voz se había corrido por muchos lugares. Al día siguiente de esa experiencia de la tormenta, Jesús envió a una legión de demonios a un hato de cerdos. Marcos 5, del 1 al 20, usted va a leer la historia. Fíjense que esto aconteció antes de que Jesús visitara su ciudad. También ese día Jesús, al regresar a Capernaum, Jesús curó a una mujer que había padecido de flujo de sangre durante más de una década. Marcos 5, 25 al 35 va a encontrar esa historia. Y luego usted encuentra más adelante en Marcos 5, 35 al 43, cuando Jesús le devolvió la vida a la hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo. Se da cuenta todos los milagros que la gente había oído, cosas portentosas, cosas extraordinarias que ningún ser humano era capaz de realizar. ¿Cuál era la razón de los milagros de Jesús? ¿Por qué Jesús hacía milagros? El propósito de los milagros, déjeme decirle esto, amado hermano y hermana, amigo y amiga que me escucha y me ve, el propósito de los milagros que Jesús hizo nunca fue para entretener a los corazones endurecidos de las personas, sino para conmover a quienes estaban abiertos al Evangelio hacia la fe salvadora. Mateo 12:39 dice el Señor: pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Jesús no vino a entretener gente. Jesús no vino a hacer espectáculo. Jesús vino, y cuando hizo milagros, lo hizo para conmover el corazón de las personas, para que le conocieran y se entregaran a Él siempre. Así es que dejo en su corazón la asombrosa incredulidad. No debe ser parte suya ni de su corazón. Usted, amado hermano y hermana, debe ser un hombre y una mujer de fe. En el nombre de Jesús quiero bendecirle y desearle lo mejor para este tiempo. Dios le bendiga.